Hola, ¿qué tal colegas? Soy el doctor Sebastián Pablo González, docente e integrante del Servicio de Laboratorio, Análisis Clínicos y Oncohematología del Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias, y a continuación hablaremos sobre interpretación del hemograma en la clínica de pequeños animales. Muchas gracias. Bueno, antes que todo siempre debemos tener precauciones a la hora de la extracción de sangre para hematología y recordar algunos puntos sobresalientes en este momento de la extracción de sangre. Primero, utilizar a LESTA como anticoagulante ideal para hematología y respetar las proporciones que nos indica el laboratorio del mismo. Segundo, trabajar con el paciente en situación de reposo, debido a que el estrés puede generar cambios en la fórmula leucocitaria. Indicar siempre el ayuno de 8 a 12 horas para evitar la lipemia y que esta lipemia interfiera en las pruebas de hemostasia, en las pruebas de bioquímica y en las pruebas de hematología. Prevenir la hemólisis con una correcta extracción de sangre, algo que el veterinario suele tener problemas a la hora de tomar la muestra de sangre, que suele hemolizarse. Entonces, con una correcta toma de muestra, que sea por goteo o con jeringa acoplada, vamos a minimizar la hemólisis y por lo tanto enviar una muestra de calidad al laboratorio. Homogeneizar la muestra cuando tiene anticoagulante para evitar que se coagule esa muestra y rotular con fecha, hora y datos del paciente, ¿sí? Y refrigerar hasta que se envíe al laboratorio son los puntos más sobresalientes que debemos tener en cuenta en la clínica cotidiana a la hora de realizar una extracción de sangre para laboratorio y particularmente para hematología. Bueno, cuando solicitamos un hemograma completo, vamos a incluir el estudio de los glóbulos rojos del paciente. Esto lo vamos a hacer a través de la medición generalmente del microhematocrito, recuento de glóbulos rojos, índices hematimétricos, porcentaje de reticulocitos o índice reticulocitario, el estudio de los glóbulos blancos a través del recuento total de leucocitos por milímetro cúbico, el estudio de la fórmula leucocitaria relativa y absoluta y el recuento plaquetario, que también puede ser a través del recuento total de plaquetas en forma absoluta en milímetro cúbico o el recuento plaquetario relativo mediante el conteo de plaquetas por campo observando al frotis del paciente. Entonces, de esta manera vamos a poder incluir todos los parámetros que incluyen a lo que denominamos hemograma completo. Bueno, en este caso, a modo de ejemplo, podemos ver un informe completo de hemograma de un paciente donde vemos el estudio cuantitativo y cualitativo de la serie eritrocitaria a través del hematocrito, ¿sí? A través del recuento de glóbulos rojos, ¿sí? A través de la concentración de hemoglobina y a través de los índices hematimétricos, hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio y concentración de hemoglobina corpuscular medio, que nos permiten estudiar la capa eritrocitaria del animal. Algunos hemogramas incluyen lo que es la medición de sólidos totales, que es casi lo mismo que proteínas totales, en el hemograma del paciente, algo que estrictamente no corresponde a los datos del hemograma, y el recuento plaquetario, que en realidad forma parte del estado del coagulograma del animal, pero que muchos laboratorios incluyen todo esto en el hemograma por una facilidad en la determinación de estos parámetros. En cambio, en la serie leucocitaria vamos a tener un recuento total cuantitativo de glóbulos blancos, un recuento relativo en cuanto a la morfología de cada uno de esos tipos de glóbulos blancos predominantes, sean neutrófilos encallados o en bandas, neutrófilos segmentados, eosinófilos, basófilos, linfocitos o monocitos, y una fórmula leucocitaria absoluta con la cantidad de cada tipo predominante en milímetro cúbico de ese tipo celular y las observaciones que cada laboratorio puede informar al clínico y que muchas veces son importantes para el diagnóstico y que debemos conocer, ¿sí? Sobre las observaciones que nos remita el técnico o el hematólogo en el hemograma del paciente. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos este informe de hemograma completo,
¿sí? Para conocer cuáles son los parámetros que van a ser informados cuando solicitemos un hemograma en el animal. Bueno, comenzando con la valoración de la serie roja, recordar que la misma se evalúa cuantitativamente a través del micromatocrito, el recuento de eritrocitos totales, la cantidad de hemoglobina presente en la muestra, los índices hematimétricos que nos ayudarán a clasificar el tipo de anemia que pueda presentar el animal, la observación cualitativa de la morfología de los glóbulos rojos al frotis, y como método complementario tenemos que solicitar siempre, en caso de que el animal tenga o sospechemos una anemia, un índice reticulocitario que nos permitirá clasificar a las anemias según la respuesta medular en regenerativas o arregenerativas. De esta manera tendríamos un estudio completo de la evaluación cualitativa y funcional de la serie roja en el animal, y de esta manera poder aproximar a diferentes diagnósticos. Bueno, la técnica del micromatocrito es una técnica sencilla que forma parte de la evaluación cuantitativa del hemograma de la serie roja y que muchas veces vamos a necesitar nosotros mismos hacerla en el consultorio para aproximar a la alteración hematológica que pueda tener ese animal. Para lo cual vamos a utilizar capilares que ya vienen comerciales. Algunos de ellos vienen de coronita, digamos, celeste o azul, que son capilares sin anticoagulantes, donde vamos a tomar la muestra directamente del tubo de hematología con anticoagulante que ya hemos obtenido, o aquellos capilares que vienen de coronita roja, que vienen con heparina en su interior y son capilares que nos permitirán hacer una toma de muestras directamente del paciente, por ejemplo de la mucosa labial, de la oreja, del catéter, y de esta manera utilizar esa heparina como anticoagulante. Vamos a llenar las 3/4 partes de estos capilares, los vamos a sellar en sus extremos con plastilina, con calor, para evitar que se vacíen, y lo vamos a centrifugar utilizando una microcentrífuga durante 5 minutos a altas revoluciones. De esta manera vamos a tener las diferentes componentes o fracciones de la sangre separadas, ya sea el componente plasmático, la capa flogística compuesta por glóbulos blancos y plaquetas, y la capa eritroide del animal. Luego vamos a hacer la lectura en un ábaco que nos evalúa la relación en porcentaje de la cantidad de la fase eritroide en relación al componente plasmático de la sangre, y de esta manera tendremos el valor de micromatocrito del paciente. Nuestros valores de referencia de micromatocrito son de 37 a 55 en la especie canina, de 28 a 35 en la especie felina. Bueno, entonces una vez obtenido el micromatocrito, debemos recordar que el mismo va a estar separado en 3 componentes: la parte plasmática, la capa flogística de glóbulos blancos y plaquetas o capa leucoplaquetaria, y el volumen celular aglomerado, que va a ser la cantidad de eritrocitos que presente el animal y que nos va a permitir establecer el diagnóstico de anemias o de policitemia. Recordar que el micromatocrito es un valor obtenido en porcentaje y por lo tanto puede estar influenciado por el estado de hidratación o deshidratación del animal, y estos datos hay que tenerlo en cuenta a la hora de la interpretación del mismo, porque estados de deshidratación van a incrementar falsamente los valores de hematocrito y un estado de sobrehidratación lo va a disminuir. Entonces tener presente que el mismo es una relación de porcentaje entre el volumen celular aglomerado y la parte líquida de la sangre, es decir, la parte plasmática del paciente, y por lo tanto tener siempre presente las influencias del estado de hidratación sobre el resultado del hematocrito del paciente. Otro dato importante a evaluar en el micromatocrito, sobre todo si lo hacemos nosotros en el consultorio al pie del paciente, es la coloración del plasma. Tener presente que normalmente el plasma de un animal normal es de tipo incoloro y de aspecto límpido, y el mismo puede tomar diferentes coloraciones por situaciones patológicas. Por ejemplo, puede tomar una coloración de tipo rojizo
cuando la muestra está hemolizada por una mala extracción de sangre o por la presencia de una anemia hemolítica de tipo intravascular, ¿sí? La coloración también puede ser de tipo amarillenta en caso de que el animal presente el síndrome de ictericia por enfermedades hepáticas o anemias hemolíticas de tipo extravascular, o puede tener una coloración de tipo blanquecina en caso de que el animal tenga una dislipemia por falta de ayuno o por una endocrinopatía. Entonces la valoración de la coloración del plasma nos puede hacer sospechar sobre diferentes presencias de pigmentos que se acumulan en la sangre, y acá debemos tener en cuenta siempre haber obtenido muestras de calidad, haber respetado el ayuno y haber evitado mediante las técnicas de extracción de sangre que vimos anteriormente el proceso de hemólisis, y de esta manera estos cambios de color los vamos a relacionar rápidamente con diferentes enfermedades. Entonces la valoración del color es un dato importante de la valoración del micromatocrito y que muchas veces nos encamina en el diagnóstico de la enfermedad que tenemos frente al animal. Bueno, la evaluación del plasma es un dato muy importante en la clínica cotidiana que podemos realizar al pie del paciente de un micromatocrito. Esto nos va a permitir conocer la coloración del plasma del animal, inferir sobre alguna acumulación de pigmentos en la sangre de ese micromatocrito, y utilizando un refractómetro clínico vamos a poder medir proteínas totales o sólidos totales, y en ocasiones vamos a poder observar también al pie del paciente o en el laboratorio la observación de microfilarias. Entonces la evaluación del plasma nos da importantes datos desde el punto de vista clínico que jamás debemos pasar por alto en la atención de un animal, sobre todo si tenemos la disponibilidad de realizar esta técnica de micromatocrito al pie del paciente. Coloración del plasma, medición de sólidos totales y observación de microfilarias suelen ser herramientas sustanciales para abordar un diagnóstico. Bueno, luego de realizar un micromatocrito entonces y valorar la coloración del plasma, vamos a poder romper uno o dos micromatocritos y colocar el plasma en un refractómetro clínico y poder medir proteínas totales o sólidos totales, y de esta manera tener un estado aproximado de la valoración de la hidratación del paciente, y por ejemplo también conocer el origen de una posible anemia aguda, ¿sí? Por ejemplo ocasionada por una hemorragia, que suelen cursar con proteínas bajas. Entonces la medición de sólidos totales es una herramienta imprescindible en la clínica al pie del paciente utilizando un refractómetro clínico con el plasma obtenido de un micromatocrito, ¿sí? Y es por esto que muchos laboratorios a veces incluyen el dato de los sólidos totales dentro del hemograma. Otra valoración importante que podemos obtener del micromatocrito es la valoración de la capa flogística. El espesor de la capa flogística nos da una idea aproximada del recuento leucocitario del animal. La capa flogística, recordar que está compuesta por glóbulos blancos y por plaquetas, y normalmente esta capa tiene que tener un halo muy delgado, ¿sí? Que sería un recuento leucocitario y de plaquetas normales. Un grosero incremento de esta capa leucoplaquetaria nos estaría indicando principalmente el aumento de los leucocitos en sangre, y de esta manera podemos empezar a inferir un estado de leucocitosis. Entonces la valoración de la capa flogística es otro dato importante que uno debe detenerse a observar cuando realiza un micromatocrito, y que también nos puede aportar datos clínicos importantes a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo implementar una terapia antimicrobiana. Otra evaluación sencilla que podemos hacer de un micromatocrito es la observación de microfilarias, para lo cual tenemos que colocar el micromatocrito en la platina del microscopio y enfocar la interfase por encima de la capa flogística. De esta manera, observando el microscopio, podemos detectar la presencia de microfilarias y aproximar el diagnóstico de una posible parasitemia. Recordad que la presencia de microfilarias no es patognomónico de dirofilariemitis, sino que puede ser la variedad apatógena conocida como Dipetalonema recondicus. A continuación vamos a solicitar realizar un test de NOT para evaluar morfología de esas microfilarias y confirmar, junto con el cuadro clínico del animal, la existencia de una parasitosis por dirofilariemitis.
Bueno, de la valoración del microhematocrito vamos a poder realizar el diagnóstico de anemia. Si el valor del hematocrito se encuentra por debajo de los límites de referencia de nuestro laboratorio, estaremos frente al síndrome anémico. Definimos como anemia la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos cuando la misma es consecuencia de la disminución de la hemoglobina acompañada por la disminución del hematocrito y el recuento de glóbulos rojos del paciente. Tener siempre en consideración que la anemia es una manifestación clínica de una enfermedad subyacente y no corresponde a un diagnóstico específico. Bueno, como datos importantes del hemograma, también tenemos los llamados índices hematimétricos. Estos índices hematimétricos son una serie de índices que se calculan a partir de la cantidad de hemoglobina de la sangre del paciente, el recuento de glóbulos rojos del individuo y el valor del hematocrito. Estos índices hematimétricos son muy importantes de interpretar en el hemograma de nuestro paciente porque nos va a permitir aproximar al diagnóstico de las anemias. Las anemias se van a clasificar de acuerdo a las alteraciones de estos índices y los índices hematimétricos que vamos a utilizar frecuentemente van a ser el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. De todos estos, el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media son los índices hematimétricos más utilizados para clasificar las anemias de nuestros pacientes y poder entender cuál es la fisiopatología desencadenante. Bueno, así podemos ver que el volumen corpuscular medio es una unidad de medida en femtolitros y se determina a partir del hematocrito del paciente y el recuento de glóbulos rojos. Este volumen corpuscular medio nos va a permitir clasificar a las anemias según las mismas tengan alteraciones en el tamaño, es decir, del volumen del glóbulo rojo, y vamos a hablar de anemias normocíticas cuando el volumen del eritrocito es normal, macrocíticas cuando se encuentra el volumen aumentado y microcíticas cuando el volumen de ese eritrocito se encuentra disminuido. Entonces el volumen corpuscular medio es uno de los índices hematimétricos más importantes para ir clasificando las anemias de nuestro animal. Bueno, el otro índice más utilizado como índice hematimétrico es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esta concentración de hemoglobina corpuscular media se determina a partir del valor de la hemoglobina de la muestra del paciente y el valor del hematocrito del mismo. De esta relación obtenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media y esto nos va a permitir clasificar a las anemias en anemias normocrómicas, es decir, con una cantidad de hemoglobina del eritrocito normal, hipocrómica con menor cantidad de hemoglobina y algo poco frecuente que son las anemias de tipo hipercrómica. Entonces, de esta manera, con el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media, vamos a poder clasificar morfológicamente la anemia del paciente y esto nos va a permitir orientarnos en la etiopatogenia de la misma. Otro parámetro muy importante que debemos interpretar en el hemograma de un paciente anémico es el porcentaje de reticulocitos o el índice reticulocitario. El porcentaje de reticulocitos es una prueba funcional de la médula ósea que nos evidencia el grado de respuesta de esta médula ósea frente a un cuadro anémico. Los reticulocitos se cuentan en la sangre periférica del paciente colocando una tinción vital en el frotis sanguíneo, que es la tinción azul brillante de Crecilo, que permite teñir restos de ARN de los glóbulos rojos inmaduros y en base a este puntillado basófilo que se observa en el frotis sanguíneo podemos sacar el porcentaje de reticulocitos y con este porcentaje y relacionándolo con la vida media del glóbulo rojo vamos a sacar el índice reticulocitario. Entonces, porcentaje de reticulocitos o índice reticulocitario aportado por el laboratorio es una prueba funcional de la médula ósea y siempre debe solicitarse en animales anémicos porque de esta manera vamos a poder clasificar según
el grado de regeneración de la médula ósea, la anemia del individuo y por lo tanto aproximar rápidamente al diagnóstico etiológico de la misma. Una forma que tenemos de aproximar al diagnóstico de las anemias es clasificar las mismas según el índice reticulocitario. Una vez confirmado el diagnóstico de anemias por los signos clínicos y los datos del hemograma, vamos a pedir y solicitar un recuento de reticulocitos y el cálculo del índice reticulocitario. Si el índice reticulocitario de nuestros pacientes es menor a 1,8 o 2, estamos frente a anemias de tipo A regenerativas. Las anemias A regenerativas suelen asociarse con inflamaciones crónicas como neoplasias, enfermedades intestinales crónicas, mielopatías, insuficiencia hepática o insuficiencia renal. En cambio, si el índice de reticulocitos de nuestro paciente es mayor a 1,8 o 2, estamos frente a anemias regenerativas. Las posibles causas de anemias regenerativas suelen ser la hemorragia aguda o la hemólisis. De esta manera, a través del índice reticulocitario, podemos determinar si las anemias son regenerativas o arregenerativas y de esta manera cuantificar la respuesta medular frente al cuadro anémico y orientarnos en la etiopatogenia y también el tratamiento específico de las anemias. Otra forma de aproximar al diagnóstico de las anemias es relacionar el índice reticulocitario junto con los datos de los índices hematimétricos del hemograma. Así tenemos que las anemias arregenerativas o regenerativas van a ser según el índice reticulocitario, sea menor a 2 o mayor a 2, y las mismas pueden ser también según los índices hematimétricos anemias macrocíticas hipocrómicas. ¿Sí? Esto se debe a que son células de mayor tamaño con menor cantidad de hemoglobina y esto se relaciona con la presencia de anemias regenerativas. Cuando hay anemias de tipo regenerativas hay presencia de glóbulos rojos inmaduros de la forma de reticulocitos en sangre periférica y estas células son de mayor tamaño con menor contenido de hemoglobina, por lo cual van a alterar los valores hematimétricos generando anemias de tipo macrocíticas hipocrómicas. Entonces, las anemias de tipo regenerativas que cursan con un índice reticulocitario mayor a 2 van a ser siempre anemias macrocíticas hipocrómicas por la presencia de gran cantidad de reticulocitos en sangre periférica. Y en estos casos recordar que la posibilidad diagnóstica es la presencia de una hemólisis o de una hemorragia. En cambio, en las anemias arregenerativas, es decir, aquellas que cursan con un índice reticulocitario menor a 2, las posibilidades pueden ser diversas. Podemos tener anemias macrocíticas normocrómicas y estas anemias suelen relacionarse con deficiencia de vitamina D, B12 o cobalto o la acción del virus de la leucemia felina que produce esta anemia megaloblástica. En cambio podemos tener anemias microcíticas hipocrómicas arregenerativas que suelen asociarse con la presencia de un déficit de hierro o de cobre. La deficiencia de hierro produce menor síntesis de la hemoglobina y por lo tanto las células no pueden dividirse, generando células de menor tamaño con menor cantidad de hemoglobina. Y las más frecuentes de todas encontradas en la clínica cotidiana son la presencia de anemias normocíticas normocrómicas y en estos casos se asocia la presencia de una inflamación crónica, mielopatías o la presencia de insuficiencia hepática o renal. Así vemos que si podemos clasificar a las anemias según el índice reticulocitario y además las alteraciones de los índices hematimétricos, podemos abordar fácilmente al diagnóstico etiopatológico de las anemias. Las anemias hemolíticas inmunomediadas pueden clasificarse según el mecanismo productor de hemólisis en anemias hemolíticas de origen extravascular, mediada la hemólisis por el sistema reticular fagocítico del paciente, donde se produce la lisis de los glóbulos rojos en el hígado, vaso y médula ósea, ¿sí? Y trayendo como consecuencia la hiperbilirrubinemia en sangre del paciente,
y la hiperbilirrubinuria como consecuencia de este proceso de fagocitosis que se produce en esta anemia de tipo extravascular. También pueden clasificarse como anemias hemolíticas inmunomediadas de tipo intravascular, donde la hemólisis se produce por la acción del complemento y anticuerpos dentro de los vasos sanguíneos y la consecuencia es la hiperhemoglobinemia del paciente con una hiperhemoglobinuria que genera un color característico de la orina de color oscuro, tipo Coca-Cola o borrabino, que evidencia el proceso de hemólisis intravascular de los pacientes. De estos dos mecanismos, el más frecuente en la clínica de pequeños animales es la hemólisis de tipo extravascular mediada por el sistema reticular fagocítico en hígado, vaso y médula ósea. Las anemias hemolíticas inmunomediadas en la clínica de pequeños animales pueden clasificarse como anemias primarias o idiopáticas y es la llamada anemia hemolítica autoinmune, una de las principales causas de anemias hemolíticas en la especie canina. O también pueden ser anemias hemolíticas secundarias a eventos conocidos como puede ser la presencia de hemoparásitos en caninos y felinos, el uso de algunas drogas como antibióticos beta-lactámicos o vacunaciones o reacciones post-transfusionales y es la conocida como anemia hemolítica inmunomediada aloinmune. Entonces, según la especie, la más frecuente en la especie canina es la anemia hemolítica autoinmune y en la especie felina la anemia hemolítica inmunomediada secundaria a hemoparásitos es la más común causa de anemias hemolíticas en esta especie felina. Entonces, recordar las diferencias de presentación en la especie canina y en la especie felina. Como causa de anemias hemolíticas inmunomediadas secundarias, tenemos la presencia de hemoparásitos en la especie canina y felina. ¿Sí? Uno de ellos, hemoparásitos, es la babesia, que es una de las principales causas de anemia secundaria en la especie canina, ocasionadas por Babesia canis o Babesia gibsoni. Este parásito, transmitido por garrapatas del género Rhipicephalus sanguíneo, es una causa frecuente de anemias infecciosas en zonas tropicales y pueden ser identificados en los frotis de sangre capilar, por ejemplo, de las venas marginales de la oreja, y tenidos, por ejemplo, con metanol Giemsa o tinción T15, y se van a observar estos parásitos de forma piriforme dentro de los eritrocitos que son responsables de la acción del sistema inmunológico y la destrucción de estos glóbulos rojos en el espacio intravascular o mediados por el sistema reticulociliar fagocítico. Por lo cual, entonces, tener siempre presente las anemias infecciosas en zonas tropicales pueden ser ocasionadas por los parásitos del género Babesia y que son transmitidas por garrapatas del género Rhipicephalus sanguíneo. Los hemoparásitos productores de hemólisis más frecuentes en la especie felina, principalmente, son los micoplasmas, antes llamados hemobartonelas. ¿Sí? Los micoplasmas, Haemophilus y Canis, son los micoplasmas más frecuentes productores de anemias infecciosas en la especie felina, asociadas con anemias moderadas a severas, generalmente regenerativas, ¿sí? Pero recuerden que pueden estar asociados a otros cuadros infecciosos como las infecciones virales por el virus de la leucemia felina o por el virus de la inmunodeficiencia felina. Estos cocos basófilos que se observan en las membranas de los eritrocitos pueden identificarse por un extendido de sangre capilar de la oreja de los pacientes y tenidos con tinción 15 o metanol Giemsa. Entonces, como anemias infecciosas inmunomediadas secundarias, más frecuente en la especie felina, tenemos el parasitismo de los géneros Mycoplasma, por lejos, una de las principales causas de anemias infecciosas menos común en la especie canina. Otra causa productora de anemias hemolíticas inmunomediadas secundarias
son la presencia de parásitos del género Ehrlichia canis, es decir, la Lichiosis caninas, una rickettsia transmitida por garrapatas en zonas tropicales, donde pueden ser reveladas a través del extendido del frotis sanguíneos o en aspirados de médula ósea teñidos con metanol giemsa o tinciones T15, donde pueden identificarse las mórulas de esta rickettsia, o lo más frecuente es utilizar kits reactivos de uso clínico que nos permiten, mediante su positividad, confirmar la enfermedad. Este cuadro de Ehrlichiosis caninas generalmente se asocia con cuadros de anemias más trombocitopenias, panleucopenias o en su conjunto lo que sería una pancitopenia en los pacientes, generando un cuadro severo en los mismos y predisponiendo a que estos pacientes, debido a su neutropenia, puedan avanzar hacia un shock de tipo séptico. Entonces, tener presente, siempre que haya anemias, trombocitopenias y panleucopenias, la posibilidad de la infección de esta rickettsia transmitidas por garrapatas del género Rickettsia sanguíneo. Como datos de laboratorio que nos ayudan a aproximar el diagnóstico de anemias hemolíticas inmunomediadas o autoinmunes, tenemos la presencia de anemias muy severas en el paciente, con hematocritos muy bajos y recuento de hemoglobinas muy bajos, y un alto grado de regeneración, evidenciando por la presencia de policromasia, anisocitosis y un elevado índice de reticulocitos. Esto nos ayuda a suponer que la médula ósea está respondiendo ante el cuadro de anemia severa del paciente. La policromasia puede verse en la lectura del frotis sanguíneo con la evidencia de reticulocitos, que en este caso se ven como células de mayor tamaño, sin la palidez central y de un color más oscuro. Presumiblemente estos son reticulocitos del paciente vistos con una tinción común, como podría ser la tinción T15 o una tinción con metanol giemsa. Si yo quiero evidenciar y cuantificar esos reticulocitos, debo solicitar un índice reticulocitario donde vamos a realizar una tinción vital de estos reticulocitos del paciente, que van a poner en evidencia restos de ARN reticulocitarios, y de esta manera yo puedo hacer el índice reticulocitario y cuantificar la respuesta de esa médula ósea y saber si el paciente cursa con una anemia de tipo regenerativo. Recuerden que en este caso el índice de reticulocitos debe ser mayor a 2, o una anemia de tipo arregenerativo, cuando el índice de reticulocitos evidenciado por esta tinción vital es menor a 2. Estos datos nos ayudan a ir aproximando al diagnóstico de las anemias regenerativas, como son las anemias hemolíticas inmunomediadas o anemias hemolíticas autoinmunes. Como datos de laboratorios asociados generalmente a las anemias hemolíticas inmunomediadas en la clínica de pequeños animales, tenemos que es frecuente la observación de neutrofilia en el paciente debido a la acción de citoquinas inflamatorias por el sistema inmunológico, un recuento de plaquetas que puede ser normal o también relativamente frecuente encontrarse disminuido. A esto se lo conoce como síndrome de Evans, que es la asociación de anemias hemolíticas inmunomediadas más trombocitopenias inmunomediadas, y que indica un componente más grave en el paciente del sistema inmunológico, que está atacando no solo a los glóbulos rojos, sino también a las plaquetas, predisponiendo a la presencia de algún tipo de sangrado, ¿sí?, en el paciente. La presencia de hemoglobinemia, ¿sí?, frecuente en la hemólisis de tipo intravascular, y que va a traer como consecuencia la hemoglobinuria, ¿sí?, con un color oscuro de la orina, como vimos, y que es característico de estos cuadros de hemólisis intravascular. ¿Sí? También en caso de que la hemólisis sea de tipo extravascular, vamos a tener hiperbilirrubinemia en el paciente, con la asociación de un cuadro ictérico debido al aumento de la bilirrubina indirecta, que también va a generar una pigmenturia en la orina del mismo, con un color de la orina de tipo amarillento intenso. Entonces estos hallazgos de laboratorio
son frecuentes de encontrar asociados a un cuadro de anemias hemolíticas inmunomediadas en la clínica de pequeños animales. Otro dato de laboratorio en la anemia hemolítica inmunomediada es la presencia de esferocitos en el análisis del frotis sanguíneo, que nos revela el cuadro de hemólisis extravascular que presenta el paciente. Debemos recordar que los glóbulos rojos caninos son de mayor tamaño que los felinos y tienen una palidez central característica. En cambio, los glóbulos rojos felinos son de menor tamaño y casi no tienen esa identificación. El esferocito es una célula de menor tamaño, ¿sí?, microcítica, como consecuencia del descarosado de membrana que sufre en el sistema retículo endotelial fagocítico cuando se encuentra el glóbulo rojo obstruido. Las globulinas permiten que los macrófagos, por ejemplo del vaso, puedan descarosar esa membrana, haciendo a la célula más pequeña, de menor tamaño, con mayor fragilidad de la hemólisis, y que es producto o evidencia de esta anemia hemolítica inmunomediada. Entonces, la presencia de esferocitos suele asociarse con anemias hemolíticas extravasculares y es un hallazgo más frecuente de observar en el análisis de los frotis sanguíneos de la especie canina. Otro hallazgo de laboratorio a evaluar en el hemograma es la existencia de policitemia. Vamos a definir policitemia cuando el hematocrito, la concentración de hemoglobina o el recuento de eritrocitos de nuestro paciente se encuentre incrementado por encima de los valores de referencia del laboratorio. La existencia de una policitemia puede ser debida a causas relativas o absolutas. Definimos como causas relativas al aumento aparente del número de eritrocitos del paciente sin incremento de la eritropoyesis. Estas causas pueden ser de tipo fisiológica, como el ejercicio intenso, el miedo, o en ocasiones la administración de acepromacina que producen esplenocontracción. Las policitemias relativas de tipo patológica suelen estar asociadas a hipovolemia severa, deshidratación y estado de shock, y estas son las consecuencias de policitemias más frecuentes de ver en la clínica. Las policitemias también pueden ser de origen absoluta. En este caso hay un aumento de los eritrocitos por incremento de la eritropoyesis y pueden ser de origen primario o secundario. Las mismas pueden estar asociadas al aumento de la producción de eritropoyetina y esto puede ser ocasionado por enfermedades que produzcan un estado de hipoxia crónica, como son las enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías cianosantes como la tetralogía de Fallot, o en ocasiones un signo paraneoplásico de una neoplasia maligna. Muy raramente de ver están las policitemias absolutas, que cursan sin el aumento de la eritropoyetina, y esto es un trastorno mieloproliferativo conocido como policitemia vera, algo muy raro de ver en la clínica de pequeños animales. Con respecto al estudio de los leucocitos, vamos a realizar un conteo total de leucocitos por milímetro cúbico y vamos a realizar también un conteo de cada uno de los tipos celulares predominantes en la sangre del individuo. Vamos a, de esta manera, evaluar las diferentes manifestaciones sanguíneas de procesos como cuadros inflamatorios agudos, inflamatorios crónicos, reacciones de hipersensibilidad y cambios por estrés a través del estudio de cada uno de los tipos particulares de células polimorfonucleares, como el neutrófilo segmentado, el eosinófilo y raramente el basófilo, y de células mononucleares como el linfocito y el monocito. Debemos recordar que todos estos tipos celulares se producen constantemente en la médula ósea, y en las especies domésticas el neutrófilo segmentado va a ser la célula predominante en la fórmula leucocitaria. Entonces, mediante el estudio cuantitativo y cualitativo de los leucocitos, vamos a poder ir aproximando a las alteraciones sanguíneas como cuadros de inflamación aguda, inflamación crónica, hipersensibilidad o cambios de estrés.
Bueno, entonces la serie blanca la vamos a estudiar a través del recuento total de leucocitos medidos en células por milímetro cúbico, el recuento diferencial de cada tipo leucocitario a través de la fórmula relativa y absoluta, y la evaluación de la morfología que se hace de la observación de cada tipo celular y sus alteraciones morfológicas en el análisis del trotis sanguíneo. Desde el punto de vista clínico debemos siempre tener presente que el estudio de la serie blanca debe acompañar al recuento de leucocitos la evaluación de la fórmula leucocitaria absoluta y relativa. Si el recuento total de leucocitos en forma aislada no tiene valor clínico y siempre debe solicitarse recuento de glóbulos blancos con fórmula leucocitaria. También es muy importante desde el punto de vista clínico, y esto hay que solicitarlo al laboratorio, la evaluación de la morfología de los leucocitos. Por eso, desde mi punto de vista, siempre es recomendable que el hemograma se haga en forma manual y no en forma automatizada, porque los equipos automáticos no permiten evaluar la morfología celular, entonces hay mucha información que se pierde si no se evalúa la morfología. En caso de contar el laboratorio con recuentos automatizados, debe solicitarse y evaluarse siempre en forma manual el análisis del trotis sanguíneo para evaluar estos posibles cambios morfológicos, como por ejemplo la presencia de formas tóxicas o neutrófilos tóxicos, la presencia de cuerpos de inclusión o la presencia de parásitos a nivel intracelular, como podría ser en el caso de un hepatozoon canis como parásito de los leucocitos, y de esta manera tener una información acabada sobre los diferentes tipos de problemas leucocitarios que puede tener nuestro paciente. Entonces, recordar siempre solicitar hemograma completo y en lo posible también solicitar la evaluación morfológica de los leucocitos. Bueno, los neutrófilos van a ser las células predominantes en el hemograma y los mismos se producen por un proceso de maduración y diferenciación en la médula ósea a través de las células pluripotenciales. Estas células pluripotenciales se van a dividir y diferenciar hacia la formación de mieloblastos, preomielocitos y mielocitos, van a ir madurando hacia la formación de metamielocito y neutrófilos en banda o neutrófilos encallados, y totalmente van a estar maduras en la forma de neutrófilos segmentados. Estos neutrófilos segmentados van a ser volcados a la sangre y van a circular a través del denominado pool circulante, que son células maduras que circulan con otras células sanguíneas y que nosotros vamos a cuantificar en el hemograma, y a través de la forma del pool marginal, donde estas células pueden adherirse a los endotelios y formar parte de este pool marginal. Luego van a pasar a los tejidos, donde van a cumplir la función de proteger los epitelios y van a estar entre 1 a 4 días hasta sufrir el proceso de apoptosis. Entonces, de esta manera se produce la cinética de los neutrófilos mediante un proceso denominado de granulopoyesis. Bueno, la leucocitosis entonces vimos que era la alteración de la serie blanca más común y que suele ir acompañada de la neutrofilia. La neutrofilia es el aumento de los neutrófilos segmentados por encima del valor de referencia en el laboratorio, y su estudio se clasifica en dos tipos de neutrofilia, aquella denominada neutrofilia con desvío a la derecha y neutrofilia con desvío a la izquierda. La neutrofilia con desvío a la derecha es la gran cantidad de células muy maduras en la forma de neutrófilos segmentados que se ven en el trotis sanguíneo, y esto puede revelarse por la gran cantidad de lobulaciones que suelen tener estos neutrófilos segmentados y que nos indica la presencia de un envejecimiento patológico de este tipo celular. Generalmente la neutrofilia con desvío a la derecha se produce por la acción de glucocorticoides endógenos, por ejemplo por una enfermedad de Cushing, o exógenos por la administración y tratamiento prolongado con corticoides, que hacen que estas células se envejezcan en la periferia sanguínea y de esta manera aparezcan células con muchas lobulaciones. En este caso hablaremos de una neutrofilia con desvío a la derecha. En cambio, si la neutrofilia se asocia con una gran cantidad de neutrófilos en banda en el hemograma y en la fórmula leucocitaria del paciente, y sobre todo si esta cantidad es mayor a 300 células por milímetro cúbico de neutrófilos en banda o neutrófilos encallados,
hablaremos de una neutrofilia con desvío a la izquierda. Esta neutrofilia con desvío a la izquierda, entonces, nos revela que hay una gran cantidad de formas inmaduras de neutrófilos segmentados circulantes y que nosotros podemos revelar a través de la cuantificación del hemograma. Entonces la neutrofilia puede ser con desvío a la derecha por células envejecidas o neutrofilia con desvío a la izquierda siempre que haya mayor a 300 células inmaduras del neutrófilo en sangre periférica revelada por el neutrófilo en banda o en ocasiones por metamielocitos. A continuación un poco hablaremos más sobre cómo interpretamos esta neutrofilia con desvío a la izquierda. Bueno, en lo que es el estudio de los neutrófilos, vamos a hablar de desvío a la izquierda cuando en el hemograma del paciente tengamos mayor a 300 células en banda o encallado o presencia de metamielocitos en sangre periférica, y en este caso hablaremos de un desvío a la izquierda. El mismo puede ser también clasificado como degenerativo o regenerativo. Vamos a hablar de un desvío a la izquierda de tipo regenerativo cuando en el hemograma del paciente hay mayor a 300 células en banda o al menos una forma más inmadura que el neutrófilo en banda, que es el metamielocito, por ejemplo, pero que las formas inmaduras no superan jamás a las formas maduras, que es el neutrófilo segmentado. Entonces, si hay más de 300 neutrófilos en banda, pero hay menos formas inmaduras que la formación de neutrófilos segmentados, hablaremos de un desvío a la izquierda de tipo regenerativo. En cambio, el desvío degenerativo es aquel donde hay mayor cantidad de células inmaduras que células maduras en sangre periférica. Por ejemplo, tenemos 2500 neutrófilos en banda y solo tenemos 1500 neutrófilos segmentados. Este sería un ejemplo de la presencia de un desvío a la izquierda de tipo degenerativo, donde las formas inmaduras superan a las formas maduras, como es el neutrófilo segmentado. Otro particular desvío a la izquierda que podemos interpretar en el hemograma de un paciente es la denominada reacción leucemoide. La reacción leucemoide es un proceso benigno que se caracteriza por un recuento de glóbulos blancos de más de 70.000 células por milímetro cúbico. Suele estar asociado a infecciones en grandes cavidades, como lo es la infección en la cavidad uterina, en la pleura, en el peritoneo, grandes abscesos, donde se vuelcan células sanguíneas, leucocitos a estas cavidades, y la médula no recibe el feedback negativo, generando una sobreestimulación y liberación de células blancas a sangre periférica. Generalmente también se asocia a la presencia de neutrófilos tóxicos, que son cambios degenerativos de los granulocitos, producto de la acción de toxinas bacterianas. También es característica de esta reacción leucemoide la buena respuesta al tratamiento antimicrobiano, y siempre debe tenerse en cuenta como diagnóstico diferencial el de una posible leucemia mieloide crónica. Para diferenciar una reacción leucemoide por una infección de un proceso leucémico de tipo mieloide crónico, recurrimos a la tinción citoquímica conocida como tinción de fosfatasa alcalina leucocitaria. Si realizamos esta tinción y la misma es negativa, estaríamos frente a una reacción leucemoide por un proceso infeccioso, y si fuera positiva estaríamos frente a una leucemia mieloide de tipo crónico. Entonces la fosfatasa alcalina leucocitaria nos permite diferenciar las reacciones leucemoides de procesos leucémicos como son la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Un trastorno de tipo mieloproliferativo. Otra alteración del hemograma que podemos encontrar es la presencia de neutropenia. La presencia de neutropenia la definimos cuando aparecen neutrófilos segmentados por un valor inferior a los 3000 células por milímetro cúbico. Generalmente la neutropenia está asociada a una gran demanda o consumo agudo de los tejidos de estos neutrófilos, por ejemplo en situaciones como podrían ser una infección uterina de curso agudo. También puede estar asociado a un severo daño medular. Esto es ocasionado por la acción de drogas, como por ejemplo el ibuprofeno, el cloranfenicol, la acción de virus, como el virus de la leucemia felina, el virus de la inmunodeficiencia felina,
y bacterias o parásitos, por ejemplo, como es la Ehrlichiosis canina. Estas enfermedades generan mielosupresión, ¿sí? Y en ocasiones pueden cursar con leucopenia y neutropenia severas. Recordar que la neutropenia es la principal causa de leucopenia y que suele estar asociada a cuadros de sepsis y avanzar hacia lo que denominamos shock séptico, por lo cual la presencia de neutropenia en el hemograma del paciente es un dato muy importante a valorar en la clínica y siempre debe tratarse con antibiótico-terapia de amplio espectro para evitar las complicaciones de sepsis y de shock séptico en estos pacientes. Bueno, en ocasiones el laboratorio nos puede informar la presencia de cambios tóxicos en los neutrófilos, que es un dato importante desde el punto de vista clínico porque suele asociarse a mal pronóstico y a cuadros de infecciones agudas severas, cuadros sépticos o toxemia. Estos cambios morfológicos de los neutrófilos suelen ser la presencia de citoplasma con vacuolas, citoplasma basófilo, hipersegmentación del núcleo, la presencia de núcleo en anillo, que indican la presencia y acción de toxinas bacterianas sobre estos neutrófilos. Entonces, los cambios tóxicos que pueden generarse en los neutrófilos suelen estar asociados a mal pronóstico y es un dato relevante desde el punto de vista clínico. Con respecto a los monocitos, tener presente que el monocito es una célula fagocítica, precursor de los macrófagos tisulares. Estos monocitos se producen en la médula ósea y las alteraciones más relevantes en lo que es el hemograma es la presencia de monocitosis. La monocitosis suele estar asociada a cuadros de inflamaciones crónicas, ya que los monocitos median la respuesta inflamatoria, pueden estar asociados con una respuesta al estrés y también en relación a cuadros de necrosis tisular, como suelen aparecer a veces en algunas neoplasias ulceradas. Entonces la presencia de monocitosis suele hacer sospechar de una inflamación crónica, una inflamación granulomatosa o la presencia de necrosis en algún tejido. En cambio, la monocitopenia no suele ser una condición clínica relevante y no la vamos a ver observada en el informe del laboratorio del hemograma porque no tiene ningún tipo de importancia clínica, por lo cual no suele informarse en lo que es el estudio del hemograma del paciente. Bueno, con respecto a los linfocitos, tener presente que estas células se producen en el timo y en la médula ósea y que generalmente son células del sistema inmunológico que producen anticuerpos y son células de memoria. Estos linfocitos pueden encontrarse alterados en el hemograma y podemos tener cuadros de linfocitosis o linfopenia. La linfopenia es el hallazgo más frecuente en lo que es la interpretación del hemograma y es un dato bastante inespecífico. Suele asociarse con cuadros de estrés y liberación de glucocorticoides endógenos y esto también podría sugerir, por ejemplo, una enfermedad de Cushing. En el caso de la linfocitosis, sin embargo, es un estudio, su alteración mucho más relevante desde el punto de vista clínico porque puede estar relacionado con procesos antigénicos, como puede ocurrir luego de una vacunación en un cachorro, o más notoriamente por cuadros linfoproliferativos, como podría ser una leucemia o un linfoma. Entonces, siempre que tengamos una linfocitosis persistente, debemos tomarlo con mucha importancia porque podría ser un diagnóstico sutil de un posible proceso neoplásico de tipo linfoproliferativo en sangre periférica. Si nos enfrentamos a un paciente que presenta una leucocitosis persistente y en este caso la célula predominante es el linfocito, es decir, porque presenta una gran linfocitosis asociada a esa leucocitosis y estos linfocitos son de tipo maduro, debemos sospechar en estos cuadros de linfocitosis persistente la existencia de un trastorno linfoproliferativo conocido como leucemia linfocítica crónica. En estos pacientes suele haber una linfocitosis manifiesta de un 90% en la fórmula leucocitaria, que suele invertir a la fórmula normal, donde el neutrófilo segmentado, como vimos, sería la célula predominante, ¿sí? Y suele estar asociado con cuadros de anemia moderadas a severas
y muchas veces con trombocitopenia. El diagnóstico de confirmación se establece a través de la punción, aspiración y citología de la médula ósea, donde puede observarse más de un 15% de linfocitos maduros en la población celular de esa médula ósea. Entonces, de esta manera confirmamos que el cuadro de linfocitosis es producido por este tipo de leucemia crónica denominada leucemia linfocítica crónica. En otras situaciones podemos tener pacientes que presenten una gran leucocitosis y en este caso el laboratorio nos informe en el leucograma del paciente la presencia de blastos. Si existe la presencia de blastos en el hemograma, estamos frente a un trastorno también de tipo leucémico, pero en este caso agudo, y si el blasto predominante es el linfoblasto, que son estas células grandes con cromatina poco condensada y una gran cantidad de nucleolos, estamos frente a un proceso leucémico denominado leucemia linfoide aguda. En estos casos hay que hacer el diagnóstico diferencial de otro trastorno linfoproliferativo como es el linfoma en estadio avanzado, donde el linfoma puede leucemizarse debido a la metástasis que puede hacer en la médula ósea, y en este caso el diagnóstico diferencial lo tendremos que hacer a través de la punción de médula ósea, y en este caso vamos a observar más de un 30% de linfoblastos en la población de la médula ósea, algo que nos confirma el diagnóstico de una leucemia linfoide de tipo agudo. Con respecto a los eosinófilos, tener presente que son células sanguíneas que intervienen en los cuadros de hipersensibilidad. Dentro de lo que es las alteraciones del hemograma, la eosinofilia es el hallazgo más significativo y suele estar asociado principalmente en la clínica de pequeños animales a cuadros de hipersensibilidad como son las dermatitis atópicas, las dermatitis por picadura de pulgas y en menor medida por infectación parasitaria como nematodos en el tracto gastrointestinal o parásitos sanguíneos que pueden generar esta eosinofilia persistente. En menor medida pueden estar asociados a neoplasias como tumores de los mastocitos y raramente a procesos leucémicos como son las leucemias de tipo eosinofílicas. La eosinopenia, en cambio, es un hallazgo mucho más inespecífico que suele estar asociado a la liberación de glucocorticoides endógenos en respuesta al estrés y en ocasiones cuando el recuento es confirmado a través del recuento absoluto de eosinófilos que se suele realizar en una cámara especial conocida como cámara de Full-Rosenthal, y el paciente presenta 0% de eosinófilos, 0% de células eosinofílicas en sangre. Esto nos permite aproximar el diagnóstico de la enfermedad de Cushing. Entonces la eosinopenia suele ser confirmada a través de un recuento absoluto de eosinófilos solicitado al laboratorio para poder aproximar, entre otros datos, hacia la posible enfermedad de Cushing o hiperadrenocorticismo. Bueno, con respecto al recuento plaquetario, tener presente que las plaquetas forman parte de la hemostasia primaria, forman parte de lo que es el coagulograma del paciente y no estrictamente del hemograma, aunque cuando solicitemos un hemograma completo, el laboratorio suele informar el recuento plaquetario. El recuento plaquetario puede hacerse en forma automatizada o en forma manual. Generalmente los recuentos automatizados suelen traer aparejados muchas veces errores en el recuento plaquetario por la aglutinación de las plaquetas. Por lo cual siempre que quiero hacer el diagnóstico de trombocitopenias, voy a solicitar y confirmar el recuento plaquetario en forma manual. Nuestros valores de referencia son de recuentos plaquetarios por campos mayor a 7 plaquetas. Por debajo de 6 plaquetas por campo estamos frente a una trombocitopenia. Las trombocitopenias pueden ser clasificadas según sus precursores en trombocitopenias megacariocíticas, donde hay precursores en la médula ósea y el problema está a nivel sanguíneo, como puede ser el consumo o la destrucción de plaquetas, o a megacariocíticas, donde el problema está en la formación de esas plaquetas a nivel de la médula ósea. Desde el punto de vista clínico, lo más frecuente de observar en la clínica es la trombocitopenia de tipo megacariocítica,
por destrucción a nivel sanguíneo por acción del sistema inmunológico, lo cual denominamos trombocitopenia inmunomediada, que muchas veces puede estar asociado a anemias hemolíticas inmunomediadas, algo que se conoce como síndrome de Evans. Entonces se llama síndrome de Evans a la asociación entre trombocitopenia inmunomediada y anemia hemolítica inmunomediada, algo que evidencia un trastorno inmunológico serio y un pronóstico reservado para el paciente. En menor medida y mucho menos frecuentemente tenemos la trombocitopenia de tipo por consumo, que puede darse por ejemplo en una coagulación intravascular diseminada, donde es una coagulopatía de consumo. Más raramente tenemos trombocitosis, donde el recuento plaquetario está aumentado, y eso puede ocasionarse por la administración de drogas como la vincristina o en ocasiones algunas neoplasias, y es importante tener presente en la especie felina, que tiene una predisposición a aglutinar y generar eventos trombóticos, donde esta trombocitosis puede generar trombosis y de esta manera traer problemas para el paciente. Entonces recordar que en lo que es la especie felina, las plaquetas, al ser altamente reactivas, suelen predisponer a esta especie a generar trastornos trombóticos, como es el tromboembolismo arterial felino, una consecuencia de muchas cardiopatías que presenta la especie felina, como la cardiopatía hipertrófica o dilatada, ¿sí? Entonces siempre que tengamos una trombocitosis en la especie felina, suele tener un hallazgo clínico mucho más relevante. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias a todos por su atención.